Jesucristo, roca eterna. Josué capítulo 24, versículo 27 nos dice la palabra de Dios así. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Amén. Los capítulos 23 y 24 del libro de Josué representan el canto del cisne de Josué. Si los capítulos anteriores trataban sobre la conquista de la tierra, estos tratan sobre la conquista del corazón del pueblo. Amén. Alabado sea el Señor. El capítulo 23 de Josué es un momento de gran solemnidad. Han pasado muchos años desde la repartición de la tierra y Josué, consciente de su proximidad a la muerte, convoca a los líderes de la nación para entregarles su testamento espiritual. El reposo de Israel, versículo 1. Se enfatiza que han pasado mucho tiempo desde que Dios repuso a Israel de sus enemigos. La paz es vista como un regalo divino, no como un logro militar. El testimonio de Josué, versículo 3. Josué les recuerda lo que sus propios ojos han visto. Jehová, vuestro Dios, es el que ha peleado por vosotros. Amén. Esta es la tesis central de todo el libro. Josué reconoce que todavía hay naciones que no han sido expulsadas, pero asegura que la victoria final depende de la fidelidad de Dios. Amén. Repartición por suerte, versículo 4. Menciona que incluso las tierras de las naciones que aún quedan han sido repartidas, lo que implica una propiedad legal por fe antes de la posesión física. La expulsión garantizada, versículo 5. Dios mismo echará a los enemigos si Israel confía en su palabra, lo que él prometió. Josué establece las condiciones para mantener la bendición en la tierra. Amén. Fortaleza y ley, versículo 6. Exhorta a los líderes a ser muy valientes para guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. La valentía no es solo para la guerra, sino para no apartarse ni a diestra ni a siniestra. La separación del paganismo. El versículo 7. Se prohíbe terminantemente mezclarse con las naciones que quedaron, ni mencionar el nombre de sus dioses, jurar por ellos o servir. La clave del éxito, versículo 8. El mandato es simple pero profundo. A Jehová vuestro Dios serviréis, tal como lo habían hecho hasta ese día. Josué sabe que la mayor amenaza para Israel no son los carros de hierro, sino la asimilación cultural. El amor como motor, versículo 11. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Amén. La obediencia debe nacer del amor, no del miedo. La trampa del matrimonio mixto, versículo 12. Josué advierte contra el unirse o contraer matrimonios con los de las naciones paganas. Las consecuencias, versículo 13. Si se mezclan estas naciones, ya no serán expulsadas por Dios, sino que se convertirán en lazo, trampa, azote para vuestros costados y espinas para vuestros ojos. Amén. Hasta que Israel perezca de la buena tierra. Y se cierra con un contraste entre la bondad de la promesa y la severidad del juicio. El camino de toda la tierra, versículo 14. Josué admite su mortalidad y repite por segunda vez en el libro, como en el capítulo 21, versículo 45, que no ha faltado ni una palabra de todas las buenas promesas de Dios. Amén. La advertencia final, versículos 15 al 16. Como todas las buenas palabras se cumplieron, también se cumplirán las palabras malas, juicio, si quebrantan el pacto. La misma fidelidad que Dios tiene para bendecir, la tiene para disciplinar si su pueblo se vuelve a otros dioses. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. El capítulo 24 de Josué es el gran final del libro y uno de los pasajes más dramáticos y significativos de toda la Biblia. Josué reúne a todas las tribus en Siquén para una ceremonia de renovación de pacto, donde la historia se encuentra con la decisión personal. Antes de pedirle algo, Josué les recuerda al pueblo lo que Dios ha hecho por ellos.
es una teología de la memoria desde Abraham hasta el Éxodo, versículos del 2 al 7. Dios sacó a sus antepasados de la idolatría. Menciona a Isaac, a Jacob y la liberación de Egipto a través de Moisés y Aarón. Dios intervino contra los reyes que intentaron maldecir a Israel, versículos del 8 al 10, transformando la bendición a bendición. Amén. La victoria sin mérito propio, versículos del 11 al 13. Josué enfatiza que la tierra, ciudades y viñedos que ahora disfrutan no son fruto de su trabajo, sino un regalo. Y os di tierra por lo cual no trabajasteis, y coméis de viñas y olivares que no plantasteis. Versículo 13, amén. El desafío a la decisión. Escogeos hoy, versículos 14 y 15, amén. Esto es el clímax del discurso. Establece que la religión no puede ser una herencia pasiva, sino una elección activa. El llamado a la integridad, versículo 14. Temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Amén. Les pide que quiten los dioses que algunos guardaban en secreto. La libertad de elegir, versículo 15. Josué les da opciones. Los dioses de sus padres o los dioses de los amorreos. Pero luego lanza su declaración más famosa. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Versículo 15. El pueblo responde con entusiasmo, pero Josué los confronta para que no tomen el compromiso a la ligera. La respuesta del pueblo, versículos 16 al 18, afirman que ellos servirán a Jehová porque Él los libró. La advertencia, versículos 19 y 20, es un giro sorprendente. Les dice, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No intenta desanimarlo, sino advertirle que Dios no acepta una adoración compartida con ídolos. Amén. La ratificación, versículos 21 y 24. 3 veces el pueblo insiste en su compromiso. A Jehová, nuestro Dios, serviremos y su voz obedeceremos. Josué formaliza el compromiso mediante leyes y un monumento físico. También escribe en un libro, versículo 26, estas palabras de la ley para que quede en un registro permanente. Coloca una gran piedra bajo una encina cerca del santuario, versículo 26 y 27. La piedra actúa como un testigo mudo. Ella será testigo contra vosotros para que no minstáis contra vuestro Dios. El libro cierra con 3 notas luctuosas que simboliza el fin de la generación de la conquista. La muerte de Josué, versículo 29-30. Muere a los 110 años y es sepultado en su heredad en Timnat Serat. Se le llama siervo de Jehová, el título más alto que un líder podía recibir. Los huesos de Josué, versículo 32, se menciona que enterraron los huesos de José en Siquén, cumpliendo la promesa hecha en Génesis 50:25. Esto cierra un ciclo de 400 años de historia. Y la muerte de Eleazar, versículo 33. Termina la estructura de liderazgo que guió la entrada a la tierra prometida. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Concluimos. El testamento de la fidelidad, capítulo 23. Josué, anciano y consciente de su partida, no se enfoca en sus logros militares, sino en la obediencia a Dios. Amén. El pacto de Siquén y el final de una era, capítulo 24. Josué convoca una asamblea solemne para que el pueblo pase de una fe heredada a una fe decidida. Amén. Vamos a estar orando. Padre Celestial, te damos gracias por la reflexión de estos capítulos, quienes nos enseñaron que la verdadera victoria reside en la obediencia y en la fe radical. Gracias porque así como fuiste fiel con Israel, eres fiel también con nosotros hoy. Te pedimos que al igual que Josué, podamos decir con convicción que nosotros y nuestra casa te serviremos. Que tu Espíritu Santo nos guíe al reposo eterno que solo en Cristo Jesús encontramos. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.